Bienvenidos, bienvenidas a este quinto Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas. Mi nombre es Arturo Trinelli, soy docente investigador de Flaxo Argentina, del área de Estado y Políticas Públicas, y vamos a darle hoy inicio a esta segunda jornada de Congreso. Ayer tuvimos la primera, no sé si la han podido ver y recorrer. Hemos tenido diferentes paneles a lo largo de todo el día y diferentes expositores y expositoras con muy buen nivel a lo largo también de todo el día. La propuesta es la misma para el día de hoy. Vamos a tener paneles durante todo este día y mañana, por supuesto, también a partir de las 9:30 hasta la tardecita. Vamos a estar también invitándolos a participar con otros paneles sobre otros temas. Lo que nos convoca hoy es este panel organizado por la Diplomatura en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo Argentina, una diplomatura que ya tiene 2 años de recorrido académico y que tanto el año pasado como este año ha formado muchos estudiantes de Argentina y de América Latina interesados en abordar las problemáticas inherentes a la desigualdad en América Latina y, bueno, por supuesto, siempre haciendo énfasis en nuestro país. Me acompañan en el día de hoy la coordinadora académica de ese diploma, Roxana Mazzola, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por participar. Hola Roxana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Bien, y también tenemos el honor y el gusto de contar con la participación de la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. Hola Cecilia, buen día, gracias por estar. Buen día a todos, a todas. Bueno, si les parece entonces arrancamos. Este es un panel que va a tener una duración un poco más acotada que los paneles que tenemos en general en este Congreso, por un tema de agendas. Así que vamos a arrancar ya mismo con la primera intervención. La idea es hacer una ronda de intervenciones en un esquema más de conversatorio, más que de presentaciones formales. Y la primera pregunta va a ser para Roxana, justamente, para que un poco le des, Roxana, el marco a estos temas, preguntarte cuál fue para vos la huella distributiva en los últimos años en Argentina y si podés también hacer una comparación con América Latina. Bueno, muchas gracias y la verdad que es central cuando estamos pensando en la agenda de la desigualdad y de las políticas que puedan transformar la situación social dentro de Argentina y la región latinoamericana, pensar en paradigmas y marcas diferenciales y distributivas que se fueron planteando, al menos en los últimos 30 años de la historia. Y ahí yo distingo por un lado el paradigma de la protección restringida de los 90, con su marca y su impronta particular, y muy característico de esa época eran los planes asistenciales con alcances pequeños y fragmentarios, mientras había un rol fuertemente de retirada por parte del gobierno central. El paradigma de protección ampliada en las intervenciones de políticas públicas que se fue desarrollando a inicios del siglo XXI, que si bien era más amplio e incluyente y hacía más hincapié en la activación del consumo, también persistieron varias deudas al respecto, sobre todo algunas muy estructurales, donde el caso típico de ese momento era ver la creación de la asignación universal por hijo o como prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos comenzaban a ampliarse en la Argentina a través de la apertura, por ejemplo, de políticas como la moratoria jubilatoria. Y otra situación fue aquella que tuvimos entre el año 2016 y 2019, donde lo que vemos muy marcado es un paradigma del asistencialismo extendido, que lo que tendió a hacer es a retraer varias cuestiones del rol distributivo que tiene el Estado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a lo largo de estos últimos 30 años? Y eso se dio en Argentina, como en diferentes países de la región, conviviendo estas marcas y estos paradigmas distintos, que no solo se trata de un Estado más activo, más retraído, sino que la morfología institucional de esos estados fueron cambiando. Fue cambiando si teníamos Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Trabajo, sobre todo, o este no existía,
fue cambiando la concepción de justicia sobre la cual se anclaban estos estados, así como los idearios de trabajador, de familia y los sujetos que estas políticas iban formateando, y los resultados están a la vista en niveles crecientes de una desigualdad persistente, por un lado, que tenemos en toda la región latinoamericana, que es la segunda región más desigual del mundo luego de África subsahariana, pero que al mismo tiempo fueron amplificándose en niveles de pobreza monetaria y en niveles de desocupación o precariedad laboral que fueron variando a lo largo de estos últimos 30 años. Siempre lo que se dice es las políticas formatean sujetos y los sujetos también performatean estas formas de intervención por parte de los estados. No es una relación que sea unívoca de un lado para el otro. Y nosotros podemos ver cómo a lo largo de estos años se han ido produciendo diferentes huellas distributivas donde lo justo en cada momento fue variando. Una cosa fue lo justo más ligado a que el Estado solo debe intervenir para que los sectores más vulnerables no queden fuera de un esquema, y se desarrollaron estos programas más focalizados durante los 90. Otro caso es que el Estado tenga que intervenir para ver cómo incluye a amplios sectores de la población dentro de la seguridad social, y cómo va moldeando, performateando esa estructura institucional, pero con retos que al mismo tiempo pueden ir quedando persistentes. Y otra cosa es un Estado donde nosotros podemos ver en los últimos años que hay medidas que han continuado existiendo, pero para dentro de ese Estado no siguen siendo las mismas. Eso pasó durante mucho tiempo con políticas que han estado a lo largo de todo este tiempo, como la asignación universal por hijo, pero no han sido lo mismo a lo largo de toda esta trayectoria. En los últimos 4 años la asignación tuvo una fuerte merma del poder adquisitivo, las familias fueron endeudadas, tuvo una cobertura sumamente fragmentaria en términos de la inclusión que pueda tener, y muchos temas de agenda sobre los cuales se podrían avanzar, vinculadas a destinar un fondo específico para estos fines, todavía no fueron abordados, sino que al contrario, se produjo en Argentina un fuerte proceso de endeudamiento externo. La pandemia del COVID impactó sobre esto y sobre este escenario de trasfondo, y cada vez que se gestionan políticas sobre esa base. Así que esa es un poco la morfología o la trayectoria sobre la cual nos encontramos. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Saludamos a Martín Rodríguez. Martín es escritor, es periodista, participa en diferentes columnas de diferentes medios y, bueno, y por supuesto ha sido autor de un libro bastante nombrado recientemente llamado La Grieta Argentina. Así que, Martín, bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Perdón, Arturo, ¿Martín cómo está? ¿Con su nombre completo no? Sí, está, a ver, lo vi por ahí. No, aquí como Martín solo. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, hola, ¿cómo va? Buen día. Gracias por la invitación. El libro es La Grieta Desnuda, no es La Grieta La Grieta Argentina, Desnuda. Tenés razón. Gracias, Martín. Pero bueno, gracias. Bueno, antes de darle participación a Cecilia, les cuento que tenemos 200 personas aproximadamente conectadas, otras tantas en el streaming. Los saludamos a todos y a todas. Hay gente de todas partes del país, Ushuaia, San Salvador de Jujuy. Estoy viendo que nos están saludando de Ecuador, de Colombia, de Nicaragua. Así que muchas gracias a todos y todas por participar. Vamos entonces ahora a escuchar a Cecilia Todesca-Bocco, como les decía, vicejefa de gabinete de Argentina. La pregunta para vos, Cecilia, sería un poco a partir de lo que decía Roxana, cómo se estarían plasmando hoy los énfasis del gobierno en el presupuesto de cara a lo que viene y cómo entendés que esto refleja el abordaje sobre la agenda de políticas públicas distributivas en nuestro país.
Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, es un seminario de súper expertos, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver qué podemos explicar desde este lado, que les sea útil para pensar las cosas en las que ustedes están muy especializados. Creo, y aprovechando que hay gente conectada de otros países de la región, la Argentina atraviesa una coyuntura muy particular que básicamente se puede caracterizar como una doble crisis. Nosotros veníamos de sufrir una crisis de balanza de pagos muy fuerte entre el año 2018 y 2019. Esa crisis fue tan grande que el país y el gobierno en ese momento decidieron ir al Fondo Monetario Internacional y solicitar un crédito, que es el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Justamente en ese momento, digamos en diciembre de 2019, nosotros asumimos el gobierno en esa circunstancia, con una crisis de balanza de pagos que había afectado muy fuertemente los salarios y todos los ingresos fijos en pesos. Habíamos tenido un crecimiento muy acelerado de la inflación. Yo solamente quiero darles algunos números para contextualizar, para entender sobre qué territorio, sobre qué estado del territorio cae luego la pandemia apenas a unos meses de iniciar el gobierno. Habíamos tenido una pérdida del PIB de 4 puntos en la gestión anterior, en el periodo 2016-2019, el PIB per cápita había perdido casi 8 puntos en ese mismo periodo, la inversión cayó más de 15 puntos, la inflación se acercó a 300% acumulado en el periodo, y la pobreza también tuvo un incremento bastante importante, igual que la indigencia. Acá esto es interesante por algunas de las discusiones que luego se dan en la Argentina vinculadas con la devaluación, con el rol del dólar, tema que hoy, por suerte, no es el centro de la escena en esta conferencia, pero que hace a los ingresos reales de las familias y de una manera muy categórica. Entre el primer semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, por efecto de la devaluación descontrolada de la moneda argentina, la pobreza aumentó más de 8 puntos porcentuales. Para que tengan una idea, en el marco de la pandemia, ese mismo indicador pega otro aumento de más de 5 puntos. Pero digamos que el impacto de la crisis de balanza de pagos sobre la pobreza fue más grande que el de la pandemia, y en términos de la indigencia, equivalente. En términos, alrededor de 2.8 de indigencia. Entonces, esa es la situación en la cual se inicia el gobierno a principios del año 2020, y ahí nosotros ya teníamos un diagnóstico, no sabíamos que venía la pandemia, pero teníamos un diagnóstico de lo que había pasado con básicamente la recaudación tributaria, en términos distributivos, es decir, ¿a quién le estábamos cobrando impuestos? Durante la gestión anterior había una hipótesis de trabajo que era que si se reducía la carga tributaria sobre los sectores más concentrados y sobre las empresas, eso iba a generar un estímulo a la inversión, y el estímulo a la inversión iba a hacer crecer la economía, el crecimiento de la economía iba a dar más empleo, y entonces esto era una rueda que iba a beneficiar a todos. Y se tomaron varias definiciones en términos tributarios, básicamente bajar la carga tributaria sobre los sectores más concentrados de la economía, con esta hipótesis que acabo de describir. Bueno, eso no se verificó por varios motivos, que serían largos de explicar, pero lo cierto es que nosotros sí teníamos dentro de nuestro diagnóstico inicial un objetivo claro de recuperar cierta progresividad en la estructura tributaria. Y muy tempranamente, a fines de diciembre, mandamos una ley al Congreso, conocida como la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que reintrodujo, hizo varios cambios en la cuestión tributaria para aumentar la carga tributaria entre los sectores de mayores ingresos, es decir, darle más progresividad, básicamente a través del aumento de bienes personales, algunas modificaciones en ganancias, se reintrodujeron los derechos de exportación y se puso también el impuesto país, que para quienes nos escuchan afuera es un impuesto que se paga sobre los consumos en dólares o sobre la adquisición de moneda extranjera para ahorro. Ese paquete tributario generó un aumento de 1,5 puntos del PIB en términos de recaudación. Entonces, la primera acción del gobierno fue reconocer que aquí había habido un problema distributivo, y ese problema distributivo, además, en términos de la recaudación tributaria, no había generado lo que se esperaba, sino casi todo lo contrario.
Entonces, ahí había que trabajar rápidamente y así se hizo. En diciembre se aprobó esa ley y la estructura tributaria empezó a funcionar bajo este nuevo esquema, ¿sí? A la par, se tomaron dos medidas por el lado de lo que nosotros considerábamos en ese momento eran los sectores más vulnerables. Teníamos un diagnóstico respecto justamente después de la brutal devaluación del peso, el impacto sobre los alimentos, sobre el precio de los alimentos había sido muy grande, con lo cual teníamos a los jubilados y las jubiladas por un lado, y a los niños o a las familias con niños pequeños, sobre todo, en una situación de no poder tener el alimento en la mesa, básicamente, con imágenes muy tristes, que por supuesto todavía vemos, no es una etapa superada, pero en ese momento, con algunas características verdaderamente, tristísimas y muy alejadas del tamaño de, digamos, si uno ve el PIB per cápita de una economía como la Argentina, no entiende cómo puede ser que tengamos esas imágenes. Entonces ahí se tomaron dos medidas que fueron en esos primeros meses pre-pandemia y que han tenido un impacto muy importante en términos distributivos. Uno es la tarjeta alimentaria para todas las familias que tienen niños y niñas de menos de 12 años, se les entrega una tarjeta que digamos que solo puede gastarse para alimentos. Esto es un ingreso importante porque por una familia donde hay 2 hijos, equivale más o menos a un poquito menos de 2 asignaciones universales por hijo. Es decir, que en ese caso el ingreso de esa familia casi se duplica en términos de estas asistencias que por supuesto no llegan a compensar lo que es una canasta para vivir dignamente, ¿sí? Pero ahí hubo un salto discreto muy importante. Y la segunda medida tuvo que ver con el tema de los jubilados y las jubiladas, es el programa de entrega de medicamentos gratuitos. Ese también es un programa muy grande, cuesta más o menos unos 8.000 millones de pesos el paquete, asistimos a 2,3 millones de jubilados, y lo que cada jubilado se ahorra, porque el Estado compra esos medicamentos, es en torno a 2.300 pesos por mes, lo que equivale más o menos al 20% de una jubilación mínima. 4 de cada 10 jubilados reciben todo su paquete de medicamentos, 5 de cada 10 reciben 2 o más medicamentos, y 9 de cada 10 reciben por lo menos un medicamento, con lo cual la política es bastante, doy estos detalles para que se den cuenta que es una política bastante extensiva, porque había el diagnóstico era que tanto entre los niños y las niñas, y la infancia y la adolescencia por un lado, y del otro lado de la curva, digamos, entre los adultos mayores, el impacto de la devaluación de la moneda y el aumento de los precios de los alimentos había sido muy fuerte. Entonces, estas dos políticas fueron pre-pandemia. Bueno, luego vino la pandemia. Y ahí, y un tercer elemento al cual Roxana hizo mención, y también fue de ese primer momento, fue particularmente durante el año 2019, en el marco de la campaña electoral, había habido un proceso de endeudamiento muy fuerte de los sectores populares en la Argentina. Muchos de ellos a través del ANSES, pero a tasas bastante importantes. Entonces acá se distingue otro elemento que, como bien decía Roxana, se ve en las últimas décadas en muchos países, que es la pérdida del ingreso de las personas por sus salarios o las transferencias que hace el Estado, la pérdida real, se compensa por la vía del endeudamiento, que es una característica típica de la financiarización. Entonces las familias tienen la doble angustia de no llevar a fin de mes con los ingresos normales que tienen, ir acumulando una deuda, finalmente se torna impagable y donde la tensión aumenta. Entonces ahí nosotros lo que decidimos es congelar esas cuotas y dejarlas a un costado, porque en esa situación nos pareció que las familias no estaban en condiciones de ir devolviendo sus deudas, y de hecho como después llegó la pandemia, esto se siguió con esta política, las familias están sin devolver esas deudas, y ahora se acaba de aprobar un proyecto de ley en el Congreso, por lo cual todos los intereses que se capitalizaron durante este tiempo, desde diciembre del año pasado hasta aquí, no van a ser pagados por las familias, porque es tremendamente injusto. Es una política de compensación de caída de los ingresos reales por la vía del aumento del endeudamiento de las familias, es una dinámica muy perversa. Y para determinados sectores de la población, los jubilados y las jubiladas de la mínima, los perceptores de AUH, es francamente imposible. Así que ese fue un tercer elemento de ese primer momento. Luego vino la pandemia, bueno, ahí el paquete, lo que nosotros llamamos el paquete COVID en Argentina,
está arriba de 6 puntos del PIB, de los cuales más o menos 4 puntos y pico han sido en forma de gasto directo del sector público, a través de políticas bastante extensivas, como el IFE o el ATP. No quiero entrar por algunos de los que nos escuchan afuera, no sé si saben muy bien de qué hablamos, pero si entro a describir cada una de las políticas se va a hacer un poco largo y no voy a terminar de responder respecto al presupuesto 2021, pero bueno, como en todos los países del mundo, cuando cae la pandemia, el gobierno argentino, digamos, para empezar, se revitaliza la idea de que hay cosas que solo el Estado puede hacer. Y esto creo que se vio también en economías o en países que tienen un marco ideológico distinto al de la Argentina, y los casos son emblemáticos, se vio en Brasil, también se vio en Estados Unidos, digamos, de repente volvió a quedar muy claro que hay cuestiones que son obligaciones indelegables del Estado y que solo el Estado puede desplegar este tipo de políticas en circunstancias tan adversas como fue y ha sido y es todavía la pandemia. Entonces este paquete tuvo dos músculos, digo básicamente un músculo, el del gasto público directo, a través de programas muy extensivos para las familias, para los trabajadores y las trabajadoras del sistema informal y del sistema formal, muchas otras políticas asociadas a esto, congelamiento de las tarifas públicas, en fin, una batería muy grande de medidas, y luego el segundo músculo es el del crédito, pero crédito a tasa subsidiada con garantías estatales, básicamente para el sector privado. Y eso también ha crecido, aumentado notoriamente. Para nosotros ese era un objetivo, el crédito productivo, antes del inicio de la pandemia, pero se pudo comprobar que aún en el marco de la pandemia, si el Estado reaparece y subsidia tasa allí donde hay que subsidiarla y da las garantías allí donde hay que darlas, rápidamente el ahorro que está en los bancos se puede transformar en un vehículo, en un vector de liquidez al sistema productivo. En el presupuesto 2021, bueno, por supuesto este año la Argentina va a cerrar con un déficit fiscal primario muy elevado, en torno al 7%. Nosotros obviamente sabíamos que eso iba a ser así, y también dijimos que en este momento de pandemia eso era lo que había que hacer. Aún con todo este paquete de medidas, la economía argentina va a tener una contracción del PIB muy fuerte este año, en torno al 12%, con lo cual imaginen el impacto en esta economía si no hubiésemos tenido las políticas que acabo de describir hace un rato. Para el 2021 nosotros vemos una economía recuperándose, es decir, una economía argentina que crece, después de haber caído 12, crece 4,5, entre 4,5 y 6,5, el medio 5,5, porque bueno, son estimaciones que hay que ver cómo se traducen en la realidad. Pero lo interesante de ese presupuesto es que en el medio de todo esto también Argentina tuvo que renegociar su deuda con los acreedores privados internacionales. El proceso, digamos, la crisis de balanza de pagos es el fin de una política de liberalización completa del mercado de cambios, cosa que en Argentina es un tema muy específico, muy particular de la economía argentina, que funciona como una economía bimonetaria. Entonces esta liberalización del mercado de cambios y del acceso a los dólares, lo que fue generando es déficit en cuenta corriente por un lado, y por el otro lado un proceso de endeudamiento para justamente obtener los dólares para seguir adelante. Hasta un momento tal en el cual fue imposible seguir consiguiendo los dólares, aparece el Fondo Monetario y también nos gastamos lo del Fondo Monetario. Hasta mucho más adelante, en el 2019, donde se introducen nuevamente las regulaciones sobre el mercado cambiario. Entonces esta deuda entra en realidad en impagable, la deuda con los acreedores internacionales, y la Argentina al inicio de nuestro gobierno tuvo que encarar un proceso de renegociación nuevamente con los acreedores internacionales. Ese proceso se terminó hace muy poco y ha supuesto una baja de la carga de intereses que tiene que pagar el Tesoro Nacional muy importante, de 1,9 del PIB. Ese 1,9 del PIB que no se paga de intereses de la deuda, en el presupuesto 2021 implica una recuperación de la inversión pública de 1,1 del PIB, de 0,2, siempre en términos del PIB, en educación y conectividad, del 0,2 en salud pública y del 0,3 en desarrollo, innovación y ciencia y tecnología. Para nosotros eso es lo más importante del presupuesto.
que la plata que previamente estaba vinculada a todo este giro, otra vez de financiarización de la economía, pega la vuelta y se mete en el sistema productivo, con el objetivo de generar empleo y de mejorar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, ya estén en el mercado formal o informal. Nosotros creemos que esto va a dar sus resultados, aún en una situación bastante dramática, porque por supuesto que el año que viene no vamos a poder recuperar lo que se perdió este año. Y no me refiero solo al tamaño de la economía, sino también a los indicadores sociales y a los indicadores laborales, que irán recuperándose siempre a un ritmo que no es el que a uno le gustaría observar, ¿no? Dicho esto, nosotros creemos que la política pública giró 180 grados y está mirando la producción y el empleo. Todos los incentivos están puestos ahí y el presupuesto 2021 así lo demuestra. Y creemos que vamos a tener buenos resultados. Dicho esto, las brechas que nos quedan sin entender son enormes, enormes. Brechas de género vinculadas con el tema de cuidado. Durante la pandemia esto se agravó y veníamos de situaciones muy dramáticas en ese sentido. Incluso esta idea de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, cuando uno entra a ver qué es lo que hay ahí, en realidad en su gran mayoría son mujeres jóvenes que tienen a su cargo niños, niñas o adolescentes e incluso adultos mayores y que por supuesto no están en condiciones de insertarse en el mercado de trabajo y tampoco pueden concluir sus estudios porque desarrollan todas las tareas de cuidado de una familia. En muchos casos en situaciones muy adversas luego de estas crisis que venimos describiendo. Está también el tema de la capacitación en los jóvenes y de la inserción laboral en una economía también cambiante, donde los incentivos a un tipo de economía u otro han sido muy diferentes, de modo tal que ahí hay que volver a trabajar en algo que tenga impacto sobre los jóvenes que están realmente muy golpeados porque no consiguen trabajo, básicamente. En muchos casos no pueden terminar los estudios, pero aún aquellos que terminan sus estudios tienen grandes dificultades para insertarse. Y bueno, este mercado laboral dual que tenemos, con un sector protegido, donde los trabajadores tienen derechos, y las trabajadoras y los trabajadores tienen derechos, pero que sin embargo en los últimos años, y no solo del gobierno anterior, sino hace un rato ya, ese mercado de trabajo formal, que genera trabajos con derechos, no ha sido capaz de generar la cantidad de trabajo que esta economía requiere, en la medida en que va habiendo más personas que se incorporan al mercado de trabajo. Entonces una gran parte de los que viven en este territorio se insertan en la parte informal del mercado de trabajo y no tienen ningún derecho. Y de hecho esto lo vimos bien claro en la pandemia, ¿no? No te podés mover tu casa, no pudiste salir de tu casa, no te entra un peso. Porque si vos no saliste, no trabajás, sos un trabajador autónomo, independiente, incluso formal o informal, estás muy desprotegido. Una problemática adicional, la inserción de las mujeres, no solo por las tareas de cuidado, sino por el tipo de trabajo que desarrollan en servicios con una brecha salarial muy fuerte. Es decir que nosotros por delante tenemos una agenda enorme. Tomé un trabajo, digamos, de entrar por ahí en algunas políticas tan específicas para decirles que nosotros ya teníamos de entrada un diagnóstico respecto a lo que había pasado con la distribución del ingreso en la Argentina y que había que hacer cosas muy fuertes, y digo, 1,5 del PIB en aumento de tributos que son progresivos, no es cualquier cosa. Digamos, eso es una cosa fuerte, es un cambio fuerte, y al mismo tiempo, del otro lado, ir a compensar en el ingreso de las familias lo que había sido una parte de la pérdida de sus ingresos. Hacia adelante, toda esta historia del trabajo y la producción viene de la mano de la recuperación del salario real. Si nosotros no logramos el año que viene recuperar el salario real, va a ser muy difícil que la economía crezca, porque el 70% del PIB es el consumo. Y luego, así como para dejársela picando a Martín Rodríguez, tenemos, él ha escrito sobre esto, y muy provocativamente, tenemos siempre el desafío del patrón de consumo una vez que nos recuperamos. ¿Quién gasta y en qué gasta? Y esto está además muy asociado con el patrón productivo argentino, las exportaciones, las importaciones y el equilibrio en el mercado de cambios, pero que para la Argentina, en el sector externo más que en el mercado de cambios, es crucial. Bueno,
un poco apresurado y con muchas cosas, espero que más o menos se haya entendido. Bueno, gracias, muchas gracias Cecilia, muy clara tu exposición. Vamos a, ya que se la dejaste picando, vamos a pasar entonces a Martín, a hacerle entonces la pregunta que dejó picando también Cecilia, respecto de cómo te parece, Martín, que las sociedades, no solamente argentinas, sino latinoamericanas, se están apropiando de la agenda de políticas para la reducción de la desigualdad, y desde tu punto de vista, y ya que has escrito sobre ese tema, esta llamada grieta que nos atraviesa en Argentina y que, bueno, es bastante explicada, no muchas veces de todo correctamente, pero quizás no sea propia de estos tiempos, sino también que se puede pensar más atrás en nuestra historia, si es también un fenómeno que atraviesa otros países de Latinoamérica. Bueno, qué desafío hablar después de Cecilia. Es una persona que respeto y admiro de este gobierno, ¿no? Me parecen una de las funcionarias más valiosas que tiene claramente hoy este gobierno. Así que... Esto lo arreglamos con Martín, ¿eh? Esto yo lo llamé, sí, y le dije, escúchame Martín, vos cuando empezás a hablar tenés que decir, me dijo, ¿vos te pareces? Exactamente. Anoche, mientras veíamos los resultados, los chateábamos. Agradezco también a Roxana, que la verdad que también que me invitó, pero quiero empezar con una serie de advertencias también, porque un poquito la charla y los participantes siento que me estoy poniendo, viste, una camisa XL, ¿no? O sea, me queda un poquito grande. La primera cuestión, y cosas que fui hablando con Roxana porque me daba un poco de pudor esta participación, esta convocatoria. Yo no puedo hablar de lo que pasa en la sociedad latinoamericana, no sé, o sea, no puedo hablar en nombre de nada, o sea, de aquello, apenas y con mucha prudencia puedo hablar de lo que pasa en la sociedad argentina, en la sociedad metropolitana en la que vivo, y que es a la que me dedico a pensar por mi tarea periodística, pero no podría hablar bajo ningún concepto en nombre, salvo formular alguna pregunta, pero que también, ¿no? Que en la misma formulación podría ser inconsistente, digamos. Entonces, me corro un poquito del aspecto regional. En general, sí, tengo siempre la perspectiva de que los análisis regionales deben tener un camino que es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es decir, la perspectiva regional. No me convence mucho eso. Creo que a su modo cada país encierra una cantidad de particularidades que me parecen súper interesantes y complejas y que deben ser abordadas de ahí, ¿no? Es decir, entonces, a veces, en los últimos años, sobre todo a partir de un momento virtuoso, ¿no? De esa especie de gran sobremesa de presidentes que hubo la década pasada, ¿no? Donde los acuerdos regionales tenían, creo yo, sobre todo un componente en las relaciones personales que habían establecido varios presidentes, ¿no? Y no estoy tan seguro que hayan logrado economías complementarias, en muchos casos eran y siguieron siendo competitivas, pero de algún modo eran grandes escenas culturales, ¿no? Que proponían esos presidentes, y creo que desde ahí se generó una idea de lo regional, y creo que hay que ver cada país en su propio proceso particular, ¿no? Pues enseguida se hablan de tendencias, yo en eso asentaría una prudencia más, no solo por mi propio desconocimiento e ignorancia, sino en general, intuitivamente me parecería mejor. La pregunta es qué pasa en la Argentina. Cecilia hizo una descripción fabulosa y que a uno lo llena de optimismo y no quisiera correr optimismo, por lo menos el optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, no quisiera correr ese ímpetu y esa energía de esta conversación. Yo pondría un poco de pesimismo, no sé si de la inteligencia, pero por lo menos un pesimismo intuitivo alrededor de preguntas que me hago sobre qué hace la sociedad con lo que la pandemia hizo de ella y qué hace el gobierno con lo que la pandemia hizo de él, ¿no? Que es todo un tema. El otro día, en la primera mañana de Radio Mitre,
fue entrevistado Rosendo Fraga, que es un analista político histórico, a mi juicio un hombre inteligente, con las diferencias puntuales que uno puede tener, o de fondo, pero un hombre inteligente, y le hacían una serie en la pregunta le formulaban un análisis, un diagnóstico de lo que estaba pasando en la sociedad o la política argentina, y él dice, cuando va a responder, lo primero que dice, en pandemia. Entonces, Longobardi corcovea un poco, pero no, bueno, sí, dice, no, en pandemia. Hay una realidad que vivimos y es que el pico de contagios y muertes es simultáneo al piso de noticiabilidad del COVID. ¿Sí, no? Entonces, esa simultaneidad hace muy complejo el análisis político de estos días, porque estamos efectivamente atravesando la peor parte, esta suerte de pico amesetado que tenemos, ¿no? Porque, digamos, no sabemos si se termina de ir, es cierto, en el área metropolitana empieza a bajar y qué sé yo, pero también si uno agarra todos los informativos de los noticieros o de las radios, hoy el COVID no está en las 5 primeras noticias, salvo en los horarios en que se dan los reportes, ¿no? O sea, a la mañana o a la tarde, que se saben números, ahí ingresa, pero luego se egresa rápidamente, y uno diría, así, para tirar una idea rápida, que finalmente la grieta se tragó al COVID, ¿no? Que estamos teniendo agenda de la grieta con los efectos del COVID, los efectos, obviamente, los primeros, las muertes, los segundos, los efectos sociales que significa por el parate de la economía, sin nombrarlo. Entonces estamos en una situación bastante dura y dramática. Si todos recordamos, podríamos decir que muchos nos podríamos considerar los nostálgicos de mayo, ¿no? Es decir, de los primeros meses del COVID, cuando se produjo la cuarentena y cuando se produjo aquel momento de consenso, había una suerte de boom de serigrafía, ¿no? Todos estábamos estampándonos remeras, ¿no? Una remera era el Estado te salva, el mercado no. Bueno, alguna, no sé, la Pedro Cancho, que se había como una especie de furor de lo que significaba en algún sentido un momento auroral, ¿no? Es decir, el mundo había parado, había ciudades de China que volvían a ver el cielo, parecía que, bueno, Zizek ya tenía un libro bajo el brazo, que nunca no tiene un libro bajo el brazo, y aquella frase que organizaba en algún sentido muchas discusiones, ¿no? Que tomaba Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, que decía, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, parecía, que era una frase de Jameson, pero que parecía dar vuelta, ¿no? Es decir, bueno, el mundo pudo frenar la máquina y pudimos reorganizarnos, y en esa reorganización del mundo apareció algo que motivó estos entusiasmos, y era algo así como el grado cero de la estatalidad, ¿no? ¿Qué es un Estado? Un Estado es un registro de vidas y muertes, ¿no? Y en la Argentina sabemos de cuándo incluso el Estado fue quien ocultó las vidas y muertes, ¿no? Es decir, pero en el mundo, es decir, la globalización, ¿no? Que es ese otro gran ente que organiza nuestras discusiones, nunca suplantó ese grado cero de la estatalidad, ¿no? Eso lo decía en una muy buena entrevista Alejandro Kaufman hace poco, durante este proceso, ¿no? Entonces, en algún sentido, esta especie de retiro del mar que produce el COVID y que muestra el fondo del que están hechas las cosas, ¿no? Generó ese entusiasmo. Veníamos en los primeros meses del gobierno del Frente de Todos, creo yo, con una agenda que en algún sentido Alberto Fernández, el presidente, había hecho más minimalista que el entusiasmo de campaña, ¿no? Es decir, una agenda que era, diría, del Frente de Todos, un poco pasamos al Frente de los Últimos, muchas de las cosas las explicó Ceci, y la organización de la discusión de la deuda, que era, ¿no? De algún modo, aquello que subordinaba todo el resto de las discusiones económicas y políticas en la Argentina, ¿no? Bueno, y entró el COVID. Y cuando entró el COVID, obviamente desató una expansión del Estado, porque tomó la decisión del aislamiento y, en fin, y se fueron dando todos esos pasos y toda esa, de algún modo, ese primer gradualismo o ese primer gobierno un poco más que parecían durante el verano, rompió un poco esa inercia y salió para adelante. Y en el medio incluso negoció la deuda, ¿no? Y en el medio negoció la deuda, que fue el resultado de agosto, ¿no? Que bueno, que todos de algún modo celebramos. Ahora, el punto, ya madurada esta situación, ya salidos de ese primer estado de excepción, y la pregunta es si mejoró
o empeoró la discusión distributiva de la Argentina este COVID, ¿no? Si el COVID es, digamos, un tiempo para corregir, digamos, para reparar o para corregir injusticias, ¿no? O sea, ¿qué margen nos da? ¿Qué margen nos da? Y yo ahí tengo, permítanme, ahí sí me aparecen preguntas y dudas, ¿no? Sobre cuáles son los márgenes que aparecen. Yo veo que de algún modo, lo formularía también con algunas ideas rápidas y sencillas, seguramente mal formuladas, pero creo que hubo mucha más velocidad para organizar la defensa de la agenda de la desigualdad en términos políticos que la agenda de la igualdad. O sea, yo creo que hay que ver qué tipo de mandato o qué traducción definitiva podríamos hacer del mandato del triunfo del 2019, ¿no? ¿De qué se trató eso? A mi juicio no era tanto el deseo de la sociedad de la vuelta a una década feliz, por decirlo así, o a la década ganada, como decía de algún modo el kirchnerismo de sí mismo, sino un sáquennos de acá, ¿no? Es decir, una salida hacia adelante, no una fuga, pero una salida hacia adelante de una situación de embotellamiento económico, político, ¿no? A la que llevó el macrismo. El macrismo cayó por su propio peso, por la inconsistencia de su programa económico, y el Frente de Todos hizo un ejercicio, o el peronismo en todo caso, hizo un ejercicio de reconocimiento de sus límites y una unidad, le ofreció a la sociedad una unidad que tenía la verosimilitud de haber reconciliado personas que parecían no tener retorno personal su reconciliación, ¿no? Como si dijera, de verdad se reconciliaban los que se habían peleado, ¿no? Y no se hacía con la impronta, que a veces era el riesgo, de discursos uniformes, ¿no? Donde nadie no pudiera no estar de acuerdo, ¿no? Sino con las trayectorias y con los discursos y las diferencias que todo el mundo sabía y que aún se tienen, ¿no? Es decir, vos hoy en el peronismo decís Venezuela y vos sabés que hay 4 o 5 personas importantes del gobierno que piensan distinto, ¿no? Eso se sabía antes y se sabe ahora, aunque haya que después achicar esas diferencias o darles un marco, ¿no? Un gobierno obviamente no es una asamblea en el hall de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Es un gobierno requiere de una ejecución. Pero esa demostración de que el peronismo era capaz de levantar la alfombra y sacar lo que había quedado abajo, fue el verdadero mensaje a la sociedad. Y a la vez me parece que era un mensaje que diluía, de algún modo, con Pablo Tauson, que es el otro autor del libro La grieta desnuda, siempre decíamos, en algún sentido la oferta era más un peronismo para la Argentina que una Argentina para el peronismo. Es decir, era un peronismo que se proponía sacar a la Argentina en un marco plural y qué sé yo, de esto a lo que había llegado, que también era consecuencia de la grieta, ¿no? Porque uno puede decir, hay una grieta histórica, lo que se vive en la Argentina, que son, diríamos, un polo más republicano, un polo más popular, que va tomando distintas, por decirlo muy sintéticamente, de nuevo, y con mucha trazo grueso, y que en distintas épocas va revistiendo, obviamente el peronismo a partir de la mitad del siglo XX organiza de un modo muy moderno esa polaridad argentina. Pero después uno diría, bueno, hay una grieta de los últimos 10 años, 12 años, que es una grieta que involucra un tipo, casi diría, de rivalidad tóxica en la política, ¿no? Que se espectaculariza la política, que se personaliza, que se judicializa, y que termina siendo, casi diríamos, en un país tan politizado como la Argentina, donde el prime time, digamos, de la televisión, ya es casi un concepto viejo, pero el prime time de la televisión está tomado por la política, y está tomado como espectáculo de la política. Y uno diría, esa grieta, de algún modo, es la grieta que tapa la fractura. No es una grieta que expresa fracturas y situaciones, digamos, de la Argentina real por abajo, sino que muchas veces es la grieta que se pone por encima de esa fractura y que la oculta, que le ofrece un espectáculo de la política, bajo las reglas del espectáculo, además, porque a veces es difícil distinguir un político de un panelista. Por eso, entre otras cosas, valoro muchas veces a Cecilia, que cuando va a la televisión se coloca en un lugar que no es el lugar de voy a discutir el informe sobre las medias que usan los presidentes, sino que llevo mi saber, ¿no? Es decir, yo creo que hay que jerarquizar el rol del político, y lo digo sin ser político, lo digo como periodista, o sea, lo digo en contra de mi propio gremio, pero nunca acepté ser panelista, me parece que es un horror de la vida. Entonces, pero esa grieta de algún modo es una suerte de espectáculo, ¿no? Una política de góndola, ¿no? que se le ofrece para consumo,
y que no permite vehiculizar ninguna discusión, porque no se trata de oponerle a la grieta el consensualismo, ¿no? La idea de que tenemos 7 ideas en las que nos podemos poner de acuerdo si subimos todos, o si suben las élites políticas a discutir arriba de la montaña y bajan con las 7 ideas, sino que en realidad lo que hay que hacer es correr y dejar que la política vuelva a adquirir una cierta profundidad para la discusión, que creo que es la propuesta cultural que debería haber hoy en la Argentina, es decir, volver a los grandes temas de fondo que tiene la Argentina y en los que no estamos de acuerdo. Además, volver sabiendo que no estamos de acuerdo y volver sabiendo que la democracia es el marco de resolución de esos problemas y es el lugar que nos permite establecer las diferencias. Es una democracia de la diferencia, no una democracia del consenso. Pero yendo a los temas de profundidad, es decir, la fractura, no la grieta. Ese es el gran tema. Ahora vuelvo para acá y digo, en este año, y bajo efectos del COVID, la impresión que uno tiene es que el gobierno, que ha estado de algún modo supeditado, sobre todo a la tarea estatal, a la tarea de armar, por ejemplo, armar un sistema sanitario para que no haya un colapso, para que no haya como hubo en Italia, que se tenga que elegir, ¿no? Es decir, un cura italiano, que es un santo, se sacó el respirador y se lo dio a un joven, ¿no? Es decir, una imagen de guerra. Bueno, hoy en la Argentina no hubo una imagen así, ¿no? Por suerte. Hay otras de horror y diría más. Creo que en la Argentina, y por nuestra experiencia histórica, somos mucho más indolentes con la pobreza que con la muerte, ¿no? Probablemente quisimos evitar la muerte del COVID. Tal vez después nos cuesta menos, o nos duele menos, o naturalizamos más imágenes de la pobreza. Tal vez eso es distinto en otros países. Pero en la Argentina nos ocurre esto. Ahora, mi impresión, haceme señas, Roxana, si vengo medio embalado, porque vengo, viste, puse cuarta no, y no, tengo que ir Martín, rebajando, digamos. Sí, no, Arturo. si querés redondealo en 60 segundos y así seguimos. Dale. No, mi impresión es que por muchas razones, y uno podría decir incluso traspiés del propio gobierno, el caso de la empresa, ahora no me sale el nombre, de Vicentín, la discusión de la reforma judicial, ¿no? Es decir, que para mí no hay lugar, Bruglia, la Corte, no me interesa lo más. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que se pusieron sobre la mesa de la agenda política que generaron, obviamente, es decir, la lectura que estaba desde el día 1, que era cuál va a ser el límite, desde el día 1 en el campo opositor, por decir así, ¿no? ¿Cuál va a ser el límite del gobierno en su expansión durante el tiempo de excepción, ¿no? Sí, este tiempo de excepción, ¿qué reglas de juego nos van a cambiar para la economía capitalista, para el mercado, para el derecho a la propiedad privada? ¿Alguna vez, vamos a decir esto, estamos cerrando más o menos el año, ¿no? ¿Alguna vez en la Argentina, busquemos una referencia histórica, se discutió tan explícita y literalmente el derecho a la propiedad? O sea, el resultado social del COVID, en un sentido, es la discusión sobre el derecho a la propiedad, además una discusión de quienes montan una supuesta amenaza a ese derecho. Porque no es que en la Argentina está amenazado ese derecho, pero está instalada, digamos, la sensación térmica, ¿no? Con un montón, con cosas idiotas como lo de la familia Echeverre, que no me interesa nada, también, no quiero hablar en términos personales, a quién le importa si a mí me interesa o no, quiero decir, pero que me parece que no es relevante, ¿no? Esa discusión, meterse adentro de un expediente a caminarlo y armar, viste, huertas de lechuga en medio de un expediente, o sea, pero todo eso alimentó esta suerte de sensación de que en la Argentina está amenazado el derecho a la propiedad. Entonces, cierro con esto. En paralelo, el gobierno avanzó y rompió a lo mejor su primera inercia gradualista, porque muchas veces análisis de discurso mata hechos, tuvo una ofensiva distributiva grande, enorme, y a la vez en la sociedad se organizó a mayor velocidad una defensa de los privilegios y la desigualdad que una agenda de la igualdad. Ahí terminé. Muchas gracias, Martín. Muy interesante todo lo que dejás. Les cuento, Roxana, Cecilia, Martín, tenemos 200 personas en el Zoom, otras tantas en el streaming y de vuelta con gente que nos saluda desde México, desde Guatemala, desde Colombia y de todos los lugares de la Argentina, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, como les decía, provincia de Buenos Aires, etc. Hay mucha intensidad en los intercambios en los chats. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, no vamos a poder dar lugar a todas las intervenciones. Les agradecemos. Hay muchísimas preguntas para Cecilia.
muchas preguntas también para Roxana. Roxana, a vos te pediría simplemente para tratar de sintetizar un poco las intervenciones en los chats y algunas consultas que se te han hecho especialmente. ¿Qué 3 temas integran para vos hoy la agenda persistente y la nueva sobre la desigualdad en América Latina y en Argentina en particular? Bueno, ahí sin lugar a dudas uno no puede responder a esto sin retomar varias de las cuestiones que planteó Martín y que también señaló Cecilia, porque precisamente de lo que se trata es cómo el accionar del Estado va modificando las desigualdades que hay en la región latinoamericana y en Argentina en particular, o las va aumentando. Como bien sabemos, la pobreza y los indicadores de indigencia que vemos son una manifestación, a fin de cuentas, de un problema mucho más estructural que tiene que ver con la desigualdad en términos de la estructuración. Y esta desigualdad no es solo monetaria, no solo tiene que ver con lo que concentran unos y otros, sino que el Estado puede contribuir a retroalimentar determinados esquemas y que algunas cosas estén invisibles o ciegas en lo que aparece en la agenda de políticas. Y ahí hay algunas agendas persistentes. 3 puntos son: uno, central, es la brecha de infraestructura. Argentina tiene una brecha de infraestructura gigante que en los últimos años se ha devaluado fuertemente la inversión a ese respecto, y cuando uno mira todas las dimensiones de bienestar de la población, las villas y asentamientos precarios, y lo que sucede en términos de los sectores que tienen menores accesos a lo que es básico para igualar derechos, como el acceso al agua y las cloacas, como el acceso a una vivienda, que es la dimensión estructural, sigue siendo un reto persistente. Eso se ve en la amplificación de villas y asentamientos precarios, y que siempre es algo que persiste en la agenda y que la inversión está por detrás al nivel que debiera ser. Ese es un punto, y que viene de hace mucho, desde la época de las políticas de la dictadura, vinculado a los asentamientos precarios y a la exclusión de la población para el conurbano, y que todavía aún hoy es donde habría que redoblar muchísimos los esfuerzos. Algo de eso se está haciendo, pero claramente es un reto persistente. El otro punto tiene que ver con lo que señalaba bien ahí Cecilia, y que es el tema de ingresos y trabajo. Pero cuando hablamos también de ingresos y trabajo, estamos hablando de qué modelo de desarrollo productivo y de inclusión vas a tener para el conjunto de la ciudadanía, y qué seguridad social vas a tener para quién. Nosotros todavía seguimos teniendo una seguridad social más pensada para la generación de los grises, que se dice, que son las generaciones que en algún momento tuvieron empleo en blanco, y todavía ahí nos falta mucho por repensar el esquema de seguridad social para que no sea un híbrido, sino que sea un sistema de políticas distributivas en términos de derechos generacionales e intergeneracionales más amplios. Entonces, esa es una agenda que viene en América Latina por los niveles de informalidad laboral presente hace mucho, por la estratificación que están teniendo los diferentes sectores de la población para incluirse, por la configuración que tienen las familias hoy, donde gran parte de los hogares están a cargo de mujeres. 4 de cada 10 hogares tienen jefatura hogar femenina, y eso es un reto para la seguridad social como para el mundo del trabajo y productivo, porque implica hacer un cambio de enfoque. El tercer punto es concentración de la riqueza y todo lo que se requiere en términos de modificar ese sistema, tanto en representación política como en términos del financiamiento y sostenibilidad, porque sin eso, y eso es parte de una agenda como estructural y persistente que todavía no se viene dando tan a fondo en la región latinoamericana, para que no sean solo políticas distributivas, sino que sean también políticas redistributivas, y eso es un tema en términos de la fuerza de lucha que involucra entre diferentes actores. Y después hay algunos temas nuevos que por lo menos los titulo. La brecha digital, la pandemia del COVID la explotó. Este año estamos pasando por un montón de chicos que están quedando fuera del sistema educativo, más allá de los esfuerzos del Estado para ayornarse, y sobre todo los más vulnerables. Entonces eso va a estar y llegó para quedarse. Las políticas como el Conectar Igualdad habían quedado desarmadas,
Bueno, la pandemia lo coloca en primer lugar y ese es un reto central para el accionar del Estado como para el conjunto de la ciudadanía, pensar esa brecha digital. El otro punto es la agenda de los cuidados y la pobreza de tiempos. La desigualdad no es solo una desigualdad monetaria, es una desigualdad multidimensional y involucra y tiene un enfoque que afecta en mayor medida a las infancias, adolescencias, juventudes y géneros. O sea, la desigualdad tiene género y tiene edad. Entonces, sin lugar a dudas, la agenda de los cuidados llegó para quedarse y hoy lo vemos que todos hablamos de cuidados con diferentes sentidos, pero que es un eje vertebrador de las políticas que vienen, no solo en Argentina, sino en toda la región latinoamericana. Y el último, que me parece que es una deuda que todavía tenemos presente, que es algo de lo persistente, pero también de lo nuevo, que nosotros tenemos que avanzar más en un progresismo efectivo que incorpore a las nuevas generaciones. Y parte de la huella distributiva tendría que estar en ver qué pasa con las juventudes que muchas veces no están tan registradas en la seguridad social, qué pasa con las infancias y adolescencias que son las más pobres, las más desiguales, y en los que los niveles de desigualdad se amplifican no solo porque es una manifestación, sino porque también la inversión social por parte del Estado está más retraída en relación al nivel que tiene que tener. El gobierno viene tomando estas agendas, viene trabajando sobre estas cuestiones, pero me parece que también tenemos que darnos los debates para pensar cómo se representan en términos institucionales los canales de conexión, porque el Estado no hace solo. El Estado hace en conjunto y con formatos de organización social o mecanismos de participación social, y eso es un reto. No mucho más, y gracias por la pregunta, ¿no? Arturo, Bueno, ¿me permitís? Sí, por supuesto. Quería agregar una cosita. Escuchándolo un poco a Martín, también a Roxana, recordé un pequeño librito de un sociólogo, su apellido es Dubé, se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y recuerdo de ese libro, con independencia de si es un libro importante o no, no lo sé, pero los 3 ejes que este investigador reconocía para el caso francés respecto de un cierto proyecto más igualitario, tenían que ver con la idea de Estado-Nación versus la globalización, la idea de que hay un territorio que se da políticas hacia adentro de ese territorio, la segunda era trabajo con empleo, trabajo con derechos, es decir, un trabajo que te permita el acceso a la salud si te enfermas, para vos y para tu familia, y también una etapa de la vida en donde ya no sos un trabajador activo y percibís una jubilación. Y el tercero, el rol de la escuela pública, el rol de la educación pública como motor para ir transformando, achicando estas brechas. Esas 3 cuestiones, en este caso están estudiadas para el caso francés, no será asimilable exactamente al caso argentino, pero exactamente son 3 ejes que nosotros tenemos en conflicto. No solo que los tenemos en conflicto en Argentina, los tenemos en la región y los tenemos en el mundo, porque el territorio nación está disputado a través del tema de la globalización, el acceso a la educación pública con determinadas características de calidad y que todos y todas podamos acceder, también está disputado. Y por último, está muy disputado cuál es ese mercado de trabajo, porque en realidad gran parte de, por lo menos las discusiones que tenemos en Argentina, un poco postulan que el empleo con derechos es el que hace que haya tanto desempleo y tanto mercado informal. Y hay toda una tendencia, hay que ir a contrapelo de todo esto para plantear que en realidad es con más derechos y no con menos. Y esto tiene, sin embargo, algunas también cuestiones adentro de cada uno de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y qué cosas hacen a la competitividad y a la productividad y qué cosas no. Pero digamos, esa disputa es una disputa muy interesante porque es una disputa que no le cabe solo a la Argentina. Y digamos, si nosotros pensamos que sí, que es por la vía de querer ser parte, un poco como decía Martín, es la agenda de la desigualdad o la agenda de la igualdad. Me parece que estamos lejos de la agenda de la igualdad justamente por estas cuestiones. Porque un poco hay esta idea de estos tipos se quedaron mirando un cuadro de Carpani, que es un pintor argentino, no importa, de la economía industrial, y la realidad que hoy tienen en las manos es completamente diferente. Y eso también es cierto.
Entonces, es como ir en un tren a gran velocidad, pero lo que uno va pasando también se mueve, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia, ¿no? Luego, solamente para dar, creo que sí, que lo de la brecha de infraestructura es muy importante, pero solo quiero poner el punto que en diciembre de 2015 la inversión pública sobre PIB era 2.7, el macrismo la dejó en 1.1, y para el año que viene nosotros vamos a estar en 2.2. Falta un montón, pero es un aumento bastante importante, por supuesto, bien alejado de lo que necesitamos para las cuestiones vinculadas con una vivienda y acceso básico a lo que Roxana bien indicaba. Gracias. Gracias a vos, Cecilia. Bueno, nos quedan unos minutos. Vamos a aprovechar que está también Martín para preguntarle a propósito de algunos comentarios que surgieron en el chat. Martín, la pregunta para vos sería, ¿qué tres ejes centrales vos destacarías para pensar las injusticias distributivas en Argentina desde el punto de vista político? No entiendo tanto ¿qué tres ejes centrales? ¿Qué tres ejes centrales vos destacarías para pensar la injusticia distributiva que hoy tenemos en el país? Y en todo caso, ¿qué claves considerás centrales para pensar una mayor cohesión social en las políticas de los gobiernos, una mayor legitimidad, una menor disputa, si se quiere, en la agenda de políticas públicas? Yo creo que hay algunas cosas sobre las que se avanzó, porque además seguramente cuando salgamos de esto, un resultado va a ser que el Estado sabe mucho más de la sociedad que lo que sabía antes, ¿no? El cálculo, o lo que no previó de los inscriptos para la IFE es un dato, ¿no? No la vio venir, pero no se veía venir. No es que no la vio venir este gobierno, no la veía venir el Estado, ¿no? Por ejemplo, la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular es un tema que está, diría que un mundo que discute el fin se supone que discute, se organiza, lo digo rápido, ¿no? El fin del trabajo, el salario universal, la adaptación del debate del salario universal en la Argentina, que es un país con tanta cobertura, ¿no? Que es como complejo, ¿no? Porque, y como desde abajo, si uno diría, si de la economía de plataformas y todo eso viene como de arriba, ¿no? El salto tecnológico que el capitalismo argentino supuestamente no termina de dar, y no lo termina de dar porque la Argentina es un país con una sociedad salarial agremiada que resiste de algún modo, supongamos, ¿no? Por abajo hay un debate de la economía popular que se tiene que ir dando y que va desacomodando algunas cosas. Durante los últimos años del kirchnerismo no había lugar para ese debate, es decir, en el kirchnerismo persistió mucho una cierta resistencia a entrar ahí. Quizá la influencia del Papa en algún momento destrabó alguna cosa. Y el macrismo, durante el macrismo, bueno, se votó la ley de emergencia social, que la votó en 2016, y después se votó la ley de barrios populares, con una influencia grande de los movimientos sociales. Además fue una ley muy unánime, porque creo que entró con Carrió y con Nicolás Mazzot, o sea, una ley que tenía además la impronta del Papa también, que creó el registro de barrios populares, que es un flor de instrumento y una flor de hoja de ruta. El Estado tiene ese insumo, ¿no? No lo tiene, porque lo que hizo el registro fue registrar. En la Argentina hay un mapa de barrios populares y asentamientos, ¿no? Ahora estamos con el mapa de las tomas, pero se sabe dónde están los barrios, en qué condiciones están, si hay un instrumento de eso. Y este año este gobierno impulsó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene un aliado social, que sería la UTEP, ¿no? La CETEP, la UTEP. Con un dirigente social que yo admiro y que les recomendaría a todos que lo sigan a su modo, menos mediático por ahí de lo que la época quisiera, pero no menos profundo, que es el gringo Castro, que conoce y
Y creo que de ahí va a haber, si el registro de la economía popular, que es para saber todos aquellos trabajadores sin patrón o emprendedores de abajo, ¿no? ¿Qué hacen? Además, para ver qué hay ahí, ¿no? Si es como un momento donde, como decía un amigo, hay que mojar el gato para saber qué tamaño tiene y de qué se trata esa economía popular, porque muchas veces parece, o se presenta muy romantizada, ¿no? Como, bueno, como por izquierda, o se presenta como el eufemismo de una política de planes o una política casi diríamos clientelar de los movimientos sociales, ¿no? Por derecha. Bueno, ahí por ejemplo, entonces me parece que ahí hay dos instrumentos que le van a quedar, digamos, del lado de adentro del Estado de los últimos años, que es un mayor conocimiento del mundo popular sobre el trabajo y sobre el hábitat. Y en la etapa de reconstrucción que va a venir en la Argentina, me parece que tiene esos dos insumos que son muy valiosos. Muchas gracias, Martín. Bueno, hemos llegado al final. Como les decía al principio, este era un panel un poquito más acotado que los anteriores. Les agradecemos, Roxana, Cecilia, Martín, por haber participado de este panel, que como les decía al principio, fue propuesto por el Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo Argentina, que tiene su programa en la web de Flaxo, lo pueden seguir ahí. Les agradecemos a todos los que han estado conectados, tanto aquí en el Zoom como en el streaming. Nos han acompañado más de casi 300 personas de todas las regiones del país y también de países vecinos. Y bueno, y muy especialmente agradecerle a Diego Pando, que nos hizo el soporte por el streaming, compañero Diego Pando, y a los estudiantes y las estudiantes del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Distributivas de Flaxo y de la Universidad Nacional de José de Paz, que también han estado ahí presentes. Muchas gracias, los invitamos a continuar con el Congreso a partir de los próximos paneles. Buenos días.